Silenciosamente, durante décadas, medio mito, medio olvidado, trazó su camino invisible a través de la oscuridad, más allá de los planetas, más allá del último aliento de nuestro viento solar y hacia un reino que ningún ojo humano había visto jamás. Voyager 2, una frágil y envejecida nave espacial lanzada cuando las computadoras de la era del disco ocupaban habitaciones enteras, nunca estuvo destinada a sobrevivir tanto tiempo. Sin embargo, casi 50 años después, sigue ahí fuera, susurrando secretos desde el borde de la existencia. Pero recientemente, la NASA recibió una transmisión tan precisa, tan inesperada y tan profundamente inquietante que hizo que los científicos cuestionaran los cimientos mismos de nuestro vecindario cósmico. Porque Voyager 2 no solo cruzó al espacio profundo, sino que descubrió algo escondido a plena vista. Un límite más afilado que una cuchilla, un silencio no del todo silencioso, y un patrón en el caos que nadie se había atrevido a esperar. ¿Qué admitió finalmente Voyager 2? Que todos habían estado ignorando. ¿Y por qué cambia todo lo que creíamos saber sobre dónde estamos en el universo? Las respuestas están enterradas en su mensaje final, y lo que hay detrás es significativamente más activo, estructurado y mucho más peligroso de lo que jamás estuvimos preparados para aceptar. El viaje de Voyager 2 siempre ha sido de resistencia, no de revelación. Lanzada en 1977, con una vida útil de 5 años, no se suponía que estuviera viva el tiempo suficiente para presenciar los planetas exteriores, mucho menos llegar al espacio interestelar. Pero a través del polvo cósmico, las tormentas de radiación y la nada helada más allá de Neptuno siguió adelante. Y en 2018 ocurrió algo extraordinario. Al acercarse al borde teórico del sistema solar, sus instrumentos no registraron una disminución gradual de la influencia solar como esperaban los científicos. En cambio, los datos cambiaron drásticamente, como si la nave hubiera atravesado una membrana cósmica, similar a abrir una puerta a un entorno completamente diferente. La densidad del plasma se disparó, los campos magnéticos se alinearon abruptamente y la radiación cósmica aumentó en un 70%. Fue un momento de revelación, lo que alguna vez se asumió como una transición difusa entre el espacio solar e interestelar fue, de hecho, una línea dura, una frontera, y Voyager 2 la había cruzado. Durante décadas, los libros de texto describieron el borde del sistema solar, la heliosfera, como una región difusa en la que el viento solar se debilita gradualmente y se fusiona con el medio interestelar. Pero Voyager 2 demostró lo contrario. Los datos revelaron que la heliosfera actúa más como un capullo, pulsando, flexionándose y reaccionando a la actividad del Sol como un organismo vivo. En tiempos de máximo solar, se expande, empujando el entorno galáctico hacia afuera. En los mínimos se contrae, exponiendo nuestro sistema a más radiación. Debido a este comportamiento dinámico, el límite no era estático, estaba vivo. Y Voyager 2, al acercarse desde un ángulo ligeramente diferente al de Voyager 1, descubrió que cruzó esta frontera a una distancia diferente, 121 UA en lugar de 119 UA. Esta discrepancia no fue aleatoria, reveló que el límite respira, se flexiona, se adapta, y eso lo cambia todo porque significa que la burbuja protectora que protege a la Tierra de la feroz radiación de la galaxia no es permanente. También es frágil y está encogiéndose. Pero el descubrimiento más desconcertante no provino del plasma ni de la radiación, provenía del magnetismo. Mientras los instrumentos de Voyager 2 permanecían estables en el espacio interestelar, los científicos observaron algo escalofriante. El campo magnético del Sol estaba casi perfectamente alineado con el campo magnético interestelar fuera de la heliosfera. Ese tipo de alineación nunca se supuso que ocurriría. Los modelos predominantes predecían una interacción caótica, una mezcla desordenada de fuerzas chocando en ángulos incómodos. Pero en cambio fue suave, como si ambos campos magnéticos hubieran sido moldeados para encontrarse limpiamente. Esto planteó posibilidades inquietantes. ¿Era esta área del espacio naturalmente organizada de esta manera? ¿Había el Sol tallado un camino perfecto en la galaxia? O más perturbadoramente, ¿era esta alineación intencional? Surgieron teorías. ¿Podría esta zona de interacción precisa
actuar como un filtro galáctico, o peor, podría estar siendo observada por fuerzas que aún no podemos identificar o comprender. Los datos de Voyager 2 no confirmaron respuestas, pero plantearon preguntas aterradoras. Música. Entonces la energía se apagó. En 2019, Voyager 2, la sonda operativa más lejana en la historia humana, de repente quedó en silencio, sin advertencia, sin código de error, solo silencio. Los ingenieros de la NASA observaron impotentes mientras la sonda se apagaba, a más de 11.000 millones de millas de distancia e inaccesible en tiempo real. Horas después, volvió a encenderse aparentemente sin intervención humana. La causa, oficialmente sin explicación. La NASA lo atribuyó al envejecimiento del hardware, pero enterrados en la telemetría había picos electromagnéticos extraños, anomalías que no encajaban del todo con los patrones. Tal vez fueron el resultado de una ráfaga de rayos cósmicos, pasajera, o tal vez fueron algo más, algo desencadenado al cruzar ese umbral. Además, los científicos convencionales descartan la idea de observadores de otras galaxias. El momento, la alineación y los descubrimientos de la Voyager 2 han generado murmullos incluso en conferencias a puerta cerrada, porque lo que detectó la Voyager 2 no fue solo el límite del alcance de nuestro Sol, fue el comienzo de algo más. Apenas unas semanas después de que la Voyager 2 cruzara la heliopausa, la sonda comenzó a recibir fluctuaciones bajas en la frecuencia del plasma a su alrededor, oscilaciones que pulsaban a intervalos periódicos. Esto no era viento solar, no era radiación cósmica. Estos pulsos eran demasiado estables, demasiado rítmicos. Los investigadores esperaban turbulencias en el espacio profundo, pero en cambio, encontraron consistencia. Un pulso cada 13.2 horas, inalterable durante semanas, meses, una señal sin origen conocido ni propósito lógico. Y la parte más inquietante, no afectaba directamente los instrumentos de la Voyager, pero su retraso en la comunicación se ajustaba sutilmente, como si fuera arrastrado, como si el medio del espacio mismo estuviera oscilando, como si algo enorme, justo más allá de nuestros sensores, estuviera respirando, comprimiendo y relajando la tela del vacío. Cuando los datos se convirtieron en sonido, se asemejaban a un latido, no mecánico, no artificial, sino orgánico, casi como si la Voyager no solo hubiera abandonado el sistema solar, hubiera entrado en algo más. Mientras el pulso continuaba, el instrumento de ondas de plasma de la Voyager 2 comenzó a detectar ráfagas de actividad que al principio parecían aleatorias, picos repentinos de energía seguidos de pausas. Pero cuando se mapearon con el tiempo, los datos revelaron un patrón, una onda recursiva, casi como una espiral que aumentaba en amplitud a intervalos precisos. Esto no era solo extraño, era estructurado. La periodicidad reflejaba las secuencias de Fibonacci, la proporción matemática que rige todo, desde conchas marinas hasta galaxias. Algunos científicos estaban desconcertados, otros susurraban sobre inteligencia incrustada. ¿Estaba el plasma simplemente reaccionando a la presencia de la sonda? ¿O estaba transmitiendo? Una minoría creciente comenzó a referirse al fenómeno no como una anomalía ambiental, sino como un campo de respuesta. Algo estaba reaccionando a la Voyager, y cuanto más se alejaba de ello, más intensa se volvía la respuesta. Lo que comenzó como ruido empezaba a parecer un lenguaje. Cuando la Voyager 2 envió su lectura de magnetómetro más lejana hasta el momento, los números no solo se estabilizaron, se invirtieron. El campo no se debilitó, giró. El espacio se estaba doblando de maneras que desafiaban las expectativas newtonianas. Era casi como si la sonda hubiera pasado por una zona donde el tiempo y la energía se flexionaban a su alrededor. Un efecto de lente, pero sin la masa para explicarlo. Mientras los ingenieros y astrofísicos se rascaban la cabeza, una idea radical tomó forma. Tal vez la heliopausa no era una pared, tal vez era una ventana, unidireccional, direccional, un filtro que permitía que las señales salieran pero amortiguaba todo lo que regresaba. Si esto fuera cierto, significaría que nuestro sistema solar no es solo una burbuja. Está protegido, tal vez deliberadamente, y la Voyager 2 acaba de perforar un agujero a través de él. Algo está pasando.
Es posible que el otro lado lo haya notado. Lo impensable ocurrió después. La Voyager 2 comenzó a transmitir registros de telemetría que no habían sido grabados, datos de fechas de años atrás, codificados en formatos para los que nunca fue programada. La memoria interna, ya muy limitada, parecía estar reescribiéndose a sí misma, accediendo a subsistemas considerados muertos desde hace mucho. La NASA confirmó que no se envió ningún comando para reactivar estos. Sin embargo, de repente, procesadores desactivados se encendieron. Los giroscopios alinearon la Voyager con constelaciones que ya no estaban cerca. Una mirada a la tecnología de los años 70 comenzó a realizar tareas significativamente más allá de su capacidad inicial. Los datos no eran solo técnicos, eran visuales, imágenes incoherentes, destellos, patrones de estrellas y lo que parecía ser movimiento no desde la Voyager, sino a su alrededor. Formas borrosas, sombras, como si la nave estuviera capturando ecos no de la hora, sino de otro lugar. ¿Estaba la Voyager grabando en tiempo real o la memoria almacenada en el vacío del espacio mismo? Y si el vacío no estuviera vacío, sino archivado, no estaba destinado que la Voyager 2 encontrara significado. Era un explorador, un centinela, un susurro lanzado a la oscuridad con la esperanza de que el silencio no fuera eterno. Pero al cruzar el último aliento de nuestro sistema solar, lo que nos mostró no fue solo datos, fue negación. Negación de la aleatoriedad, negación del aislamiento, negación de todo lo que asumimos que sería el espacio profundo. Lo que descubrió la Voyager 2 no es solo físico, es filosófico. Una pared que puede moverse, un campo que pulsa, un límite que se comporta, la estructura del plasma, el pulso en el silencio, la espiral en la ausencia. Ninguna de estas cosas debería existir. Y sin embargo existen. ¿Qué nos queda entonces? No una nave espacial, no una reliquia, sino un espejo. Una máquina que se adentra en lo desconocido solo para descubrir que está siendo observada, medida, encontrada a mitad de camino. No descubrimos nada en el espacio. Estaba en nosotros. La arrogancia que pretendía que las estrellas eran indiferentes, que creía que el vacío significaba silencio. La Voyager 2 no llegó al borde. Encontró la invitación. ¿Y qué hay más allá? Posiblemente no una respuesta, sino un testigo. Algo que nos observa, registra nuestro alcance, juzga la precisión de nuestras máquinas y la intención de nuestra curiosidad. Estábamos tan empeñados en escuchar una voz que sonara como la nuestra, que pasamos por alto la que ya estaba respondiendo en un lenguaje de energía, magnetismo y tiempo. Si esto sacudió tu concepto de la realidad, si los patrones observados son demasiado perfectos, las señales demasiado sincronizadas, los descubrimientos demasiado guionados para ser coincidencia, entonces es hora de prestar atención. Suscríbete a este canal. Hacemos más que solo informar datos. Estamos tomando notas de una conversación que acaba de comenzar. Toca la campana, porque el próximo susurro de la Voyager podría ser el sonido más fuerte jamás escuchado por los humanos. Dile a alguien que aún piensa que no hay nada ahí. Comenta abajo. ¿Crees que la Voyager solo estaba reportando lo que veía o se le estaba mostrando algo?